Bienvenidos a este capítulo de Películas y series para emprendedores. Michael Jackson, el precio de la grandeza. Dicen que todos admiramos el éxito. Vemos los escenarios llenos, los aplausos, los premios, la fama, el dinero, los récords. Y pensamos que sería increíble vivir una vida así. Pero muy pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué tuvo que pagar una persona para llegar hasta allí. Porque detrás de cada gran historia existe una batalla que casi nadie ve. Detrás de Michael Jackson había una batalla enorme, una batalla que comenzó cuando era apenas un niño. Mientras otros niños jugaban en las calles, Michael ensayaba. Mientras otros salían con amigos, Michael practicaba. Mientras otros descansaban, Michael repetía una y otra vez los mismos movimientos, los mismos pasos, las mismas canciones, los mismos errores, hasta hacerlos perfectos. Y aunque muchas personas recuerdan a Michael como el rey del pop, la realidad es que antes de convertirse en leyenda fue simplemente un niño que cargó una responsabilidad enorme en sus hombros. Y esa historia tiene mucho que enseñarnos como emprendedores, porque la mayoría de las personas quieren los resultados, pero muy pocas están dispuestas a vivir el proceso. Hay algo que debemos reconocer. El talento importa, sí, claro que importa, pero el talento por sí solo rara vez es suficiente. La disciplina es lo que determina separando a los soñadores de las leyendas. Y si hubo alguien que conoció la disciplina desde muy pequeño fue Michael Jackson. Su padre, Joseph, era un hombre extremadamente exigente. Quería excelencia, quería perfección, quería resultados. Y para conseguirlos utilizó métodos que hoy serían muy cuestionados. Métodos que dejaron heridas profundas, métodos que generaron miedo, métodos que marcaron para siempre la vida de Michael. Y aquí hay una reflexión importante, porque una cosa es entender de dónde vino la disciplina y otra muy distinta justificar el dolor. Lo cierto es que Michael aprendió algo que después aplicaría durante toda su carrera. La excelencia no aparece por accidente, la excelencia se construye, se practica, se repite, se perfecciona una y otra vez hasta que algo extraordinario sucede. Y esto es exactamente lo que muchos emprendedores necesitan escuchar, porque vivimos en una época donde todos quieren resultados rápidos, donde quieren hacerse virales, todos quieren vender más, todos quieren crecer, pero pocos quieren hacer durante años lo que nadie está dispuesto a hacer durante semanas. Michael no llegó a la cima por suerte, llegó porque hizo miles de veces lo que otros abandonan después de unos pocos intentos. Y esa es una diferencia enorme, porque los campeones hacen por años lo que los demás apenas soportan unos días. Hay una escena que me parece fascinante. Mientras Michael está a punto de grabar, está concentrado, preparándose mentalmente, y comienza a repetirse palabras poderosas. Todo Soy lo fuerte, puedes. soy Eres hermoso, fuerte. soy especial. Eres Y cuando hermoso. muchas personas escuchan algo así, Eres el piensan mejor de todos inmediatamente en los tiempos. motivación barata. Piensan que frases son vacías, piensan que son palabras bonitas, pero realmente no se trata de eso. Se trata de algo mucho más profundo. Todos nosotros tenemos una voz interna, todos. Y esa voz interna puede convertirse en nuestro mejor aliado o en nuestro peor enemigo. Hay personas que se despiertan cada mañana diciéndose que no son capaces, que no son suficientes, que no tienen talento, que llegaron tarde, que no tienen contactos, que no tienen dinero, que nunca podrán lograrlo. Y después se preguntan, ¿por qué abandonan tan rápido? Michael entendía que antes de convencer al mundo tenía que convencerse a sí mismo. Antes de llenar estadios tenía que creer en él. Antes de romper récords tenía que verse rompiendo récords. Antes de convertirse en leyenda tenía que verse como una leyenda. Y eso también es emprendimiento, porque muchas veces el primer cliente que debes conquistar eres tú mismo. La primera venta ocurre en tu mente, la primera victoria ocurre dentro de ti. La primera aprobación debe venir de la persona que ves cada mañana frente al espejo. Ahora, quiero que imaginemos una escena que parece pequeña, pero que encierra una de las lecciones más poderosas de toda esta historia. Michael está en la piscina, está observando el cielo, pensando tal vez, visualizando, diría yo. Sus hermanos se acercan y le preguntan, ¿qué estás haciendo? Y él responde algo increíble. Dice que está recibiendo ideas del creador. Y luego agrega algo aún más interesante. Dice que si él no las recibe esas ideas, entonces se las dará a Prince. Piénsalo por un momento. La mayoría de personas jamás piensa así.
La mayoría espera que las oportunidades aparezcan. La mayoría espera sentirse inspirados. La mayoría espera que llegue el momento perfecto. Michael no. Michael salía a buscar ideas, salía a perseguirlas, salía a conectarse con ellas. Y acá aparece una característica que todos los grandes emprendedores tienen: la capacidad de visualizar antes de que exista la evidencia. Porque los visionarios ven posibilidades donde otros solamente ven circunstancias, ven oportunidades donde otros solamente ven problemas, ven camino donde otros ven obstáculos. Mientras muchos veían una piscina, Michael veía un futuro. Mientras otros veían el agua, él veía el escenario. Mientras otros observaban el presente, él estaba construyendo mentalmente el mañana. Y algo más, Michael no competía contra personas promedio, competía contra los mejores, porque entendía que cuando elevas el nivel de competencia, también elevas tu propio nivel. Y eso es exactamente lo que ocurre en los negocios. Tu crecimiento depende muchas veces del estándar que eliges para tu propia vida. Hay otra escena que me encanta, una escena que demuestra la diferencia entre aceptar la realidad y transformarla. Michael quería aparecer en MTV, pero MTV no estaba apostando realmente por artistas negros en aquella época. La respuesta era no. Las puertas estaban cerradas, las oportunidades parecían limitadas, y aquí es donde la mayoría de las personas se rinde. La mayoría escucha un no y se devuelve, escucha otro no y abandona, escucha un tercer no y ¿qué pasa? Cambia de sueño. Pero Michael, ¿qué hizo Michael? Michael insistió, volvió, presionó y presionó, negoció, persistió y finalmente logró entrar, y cuando entró, no solamente abrió una puerta para él, abrió una puerta para muchísimas personas más, porque así funcionan los verdaderos líderes. No cambian solamente su historia, cambian las reglas de juego. Y esta lección es oro para cualquier emprendedor, porque muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso no es el talento, es la persistencia. No es quien tiene más habilidades, no es quien empieza mejor, es quien se niega a rendirse. Hay sueños que no responden al talento, responden a la insistencia. Ahora llegamos a una de mis partes favoritas: los papelitos, las notas pegadas, las afirmaciones, las metas, los sueños escritos, porque Michael tenía por todas partes recordatorios de quién quería llegar a ser. Mientras muchas personas escriben solamente sus problemas, Michael escribía las posibilidades. Mientras muchos escriben excusas, él escribía metas. Mientras muchos se enfocan en las limitaciones, él enfocaba en la visión. Y esto tiene una explicación sencilla: lo que vemos constantemente termina moldeando nuestra mente. Lo que repetimos constantemente termina convirtiéndose en creencia, y lo que creemos constantemente termina convirtiéndose en acción. Pero por eso es tan importante escribir los sueños, por eso es tan importante escribir las metas, por eso es tan importante definir una misión, porque una persona sin visión termina reaccionando a la vida, pero una persona con visión comienza a construirla. Si lo puedes ver, lo puedes crear. Si lo puedes imaginar, lo puedes perseguir. Si lo puedes definir, lo puedes planificar. Y si lo puedes planificar, tienes una posibilidad real de alcanzarlo. Existe una historia poco conocida que parece increíble, y es la carta que Michael se escribió a sí mismo antes de convertirse en el rey del pop, antes de los récords, antes de la fama mundial, antes de convertirse en uno de los artistas más importantes de la historia. Michael escribió quién quería llegar a ser, escribió sus sueños, escribió sus metas, escribió el futuro que quería para sí mismo. Y cuando observamos esa carta años después, resulta impresionante ver cuántas de esas cosas terminaron ocurriendo. Y aquí aparece una pregunta muy poderosa, no para Michael, para ti. ¿Cuándo fue la última vez que escribiste claramente la vida que quieres construir? No la vida que estás viviendo, la vida que quieres construir. ¿Cuándo fue la última vez que definiste cuánto que quieres facturar? ¿Qué empresa quieres crear? ¿Cuántas personas quieres impactar? ¿Cómo quieres vivir? ¿Qué legado quieres dejar? Porque los sueños que nunca se escriben suelen quedarse siendo solamente deseos, pero cuando se los escribes empiezan a convertirse en objetivos, y los objetivos pueden transformarse en planes, y los planes pueden transformarse en acciones, y las acciones repetidas pueden cambiar una vida completa. Pero aquí viene la parte más importante de toda esta historia, porque la historia de Michael Jackson no es solamente una historia de éxito, también es una historia de heridas, es una historia de vacíos, es una historia de dolor, es una historia
de alguien que conquistó el mundo, pero muchas veces seguía luchando contra sí mismo. Y creo que aquí existe la lección gigantesca para todos nosotros, porque el éxito no siempre sana, el dinero no siempre sana, la fama no siempre sana, los aplausos no siempre sanan. Hay heridas que necesitan algo diferente, hay heridas que necesitan amor, hay heridas que necesitan tiempo, hay heridas que necesitan comprensión, hay heridas que necesitan ser enfrentadas. Y quizá si Michael hubiese podido sanar algunas de las cosas que vivió en su infancia, quizá así hubiera encontrado más paz. Quizá si hubiera tenido más personas genuinas a su alrededor, quizá algunas cosas habrían sido diferentes. Nunca lo sabremos, pero sí podemos aprender algo de ello. Porque el verdadero éxito no consiste únicamente en llegar lejos, también consiste en llegar entero. No sirve de mucho construir un imperio mientras te destruyes por dentro. No sirve de mucho alcanzar una meta si pierdes tu paz en el camino. No sirve de mucho ganar el mundo si terminas perdiéndote a ti mismo. Como dice la Biblia, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiere su alma? Por eso, si eres emprendedor, sueña en grande, visualiza en grande, trabaja duro, sé disciplinado, insiste cuando otros abandonen, aprende cuando otros se rindan, persiste cuando otros duden, pero nunca olvides cuidar a la persona que está construyendo ese sueño, porque tu negocio es importante, tus metas son importantes, tus resultados son importantes, claro, pero tu salud emocional también importa, tu paz importa y tu familia importa mucho más. Y al final, cuando todo termine, eso será lo verdaderamente valioso. Michael Jackson nos enseñó que una visión puede cambiar el mundo, que la disciplina puede crear leyendas, que la persistencia puede romper barreras, pero también nos recordó algo que ningún emprendedor debe olvidar. El éxito más grande no es convertirse en alguien famoso, el éxito más grande es convertirse en la mejor versión de ti mismo. Y quizás esa sea la verdadera lección detrás de la historia del rey del pop, Michael